perfecto. Antes de que empecemos, ustedes estuvieron en video, o viendo video la semana pasada. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que discutamos? La pregunta clave es, ¿va a venir el examen? ¿Va a venir el examen? No se va a evaluar, pero seguramente sí. Porque si no entienden lo que platicamos, no van a entender los problemas. Entonces, aunque no se evalúe eso, si no entienden eso, el problema no lo entienden y no lo pueden resolver. No se va a evaluar, pero sí va a venir. No se va a evaluar eso. Pero si no lo entiendes, no vas a poder resolver los problemas. Si no, te voy a lo que sigue. Pero yo tengo una duda. A ver, Dijo en las clases una definición de energía, pero no la terminé de entender. ¿Cuál dijo? La definición de energía. Había dicho uno que es lo de la capacidad de realizar el trabajo, pero digo que esta era como una definición muy... ok, la definición de energía, al final lo que les dije es, como dijo Feynman, no sabemos qué sea la energía. ¿Sí? No sabemos. Y lo que sí sabemos es que podemos describirlo de alguna forma matemática y que la suma de todas las formas matemáticas que existen es una constante, ¿no? Ley de conservación de la energía. Es lo que nos dice Feynman. ¿Sí? Y a cualquier físico que le preguntes te va a decir, pues no tengo idea, ¿no? Si Feynman no pudo o no lo contestó y él es premio Nobel, es lo menos, ¿no? Feynman es como el Newton de nuestro tiempo, aunque un poco diferente porque en la antigüedad tenían que hacer física y matemáticas, ¿no? Porque no había suficiente matemática. Y ya a Feynman le tocó una era más moderna, pero aún así se considera como, y no de nuestro siglo, porque ya estamos en otro, ¿no? Ustedes están en otro. Pero yo sí nací en el pasado, y Feynman era como, no como Einstein, que también era otro show de Einstein, ¿no? Pero sí, era muy brillante Feynman. Y que alguna vez estuvo dando clases en el poli. Sí. Fue un verano, ¿no? 4 semanas dando clases en el poli. Pero sí estuvo en México. Le gustaba México, dicen que le gustaba el tequila y las muchachas. Ya sé, no era Feynman. Feynman no era como Newton, porque Newton siempre vivió en el celibato. Nunca se casó. Era más bien como Tony Stark. Sin el traje. Porque sí, digamos, sería como el doctor, ¿cómo se llama el otro, el verde? Ajá, que también, ¿no? En la película compite, ¿no? De inteligencia. Pero Bruce Banner pues no. Y que le dice, bueno, yo soy rico, inteligente, playboy. Feynman sería como eso. No sé si rico, pero con el premio Nobel pues, te dan $1 millón, entonces pobre no creo que haya sido, Pero bueno, íbamos a otra cosa. No sabemos una definición de la energía como tal. La que viene en los libros, que es la capacidad de un cuerpo para hacer trabajo, no es correcta. No toda la energía que tienes la puedes convertir en trabajo. Y esa es la primera ley de la termodinámica, no es cierto. ¿Cuál es? Sí, la primera. Lo vamos a ver cuando veamos la definición de la eficiencia. No toda la energía puede convertirse en trabajo. Si tú crearas más energía, pues estarías violando algún principio. Y no, creo que sí es la segunda. Lo vamos a ver cuando veamos la primera. Pero es la segunda la que te limita. ¿Sí? ¿Cuánto trabajo puedes convertir en energía? ¿Sí? Y otra que tengo es que dice que los elementos simples son sustancias con una sola fase. ¿A qué se refiere con la fase? Fases. Cuando yo te pregunto, ¿el hielo qué es? Ya. ¿Qué me dices?
Es agua en Estado sólido. estado sólido. Ajá. ¿Y está bien? ¿Sí? Nomás que les dije, el contexto de nuestro curso, fase es sólido, líquido, gaseoso. Estado es el punto dentro del sistema coordenado termodinámico en el que se encuentra un sistema. ¿Sí? ¿Sí? La fase, y por eso les digo, es para que nos entendamos. Porque si no nos entendemos, no van a poder resolver los problemas, ¿no? Si dicen ustedes estado, está bien, lo manejan la mitad de los libros como estado y la otra mitad lo maneja como fase. Pero nosotros vamos a manejar un acuerdo y es, tengo presión, volumen, temperatura, ese es el sistema coordenado, ¿sí? Coordenadas termodinámicas en lugar de coordenadas de posición o de velocidad, ¿no? Coordenadas termodinámicas, y en ese espacio tú dibujas un punto. Ese punto es un estado, ¿sí? Caracterizado por su presión, su volumen y su temperatura. Dentro del estado del espacio termodinámico hay regiones, ¿sí? No sé cómo dibujarlas, ¿no? Pero hay ciertos puntos que por sus características, presión, volumen y temperatura, van a ser sólidos. Si tú incrementas alguna característica, ¿sí? Y digo incrementas, básicamente si yo incremento el volumen o incremento la temperatura o disminuyo la presión, estos son líquidos. Y al final, si se incrementa un cuerpo con más volumen, más temperatura, menor presión, seguramente es un gas, ¿sí? Y todo depende de el estado, es un punto, ¿sí? Y dónde está ese punto, en qué región del espacio, porque va a estar dividido en tres, va a ser la fase. Y digo dividido en tres, es un curso de clásico, pero hay quien dice que hay más estados de la materia, ¿sí? El que sigue, el estado que sigue, seguramente lo han escuchado en las películas de los Avengers. ¿Cuál es? El plasma, ¿sí? Los cuerpos, los sistemas tienen características que, a pesar de que sea la misma sustancia, ¿sí? Agua, las propiedades son distintas en los tres, ¿sí? El agua se comporta de forma diferente y ustedes lo saben, ¿no? Los gases y los líquidos y los sólidos se comportan diferente, incluso aunque sea de la misma materia. El plasma, incluso aunque sea plasma de agua, va a tener un comportamiento diferente, ¿sí? Pero para fines prácticos, nosotros no vamos a discutir lo que es el plasma, ¿sí? Hay quienes dicen, no, pues es que el plasma, pues al final es lo mismo que un gas, pero es un gas ionizado. Pues está bien, ¿sí? Y entonces no quieren hacer una cuarta división. Y los que dicen, no, sí, es que el plasma tiene comportamientos totalmente diferentes y hay que darle su propio estado de la materia, pues está bien, ¿no? A los que se dedican a estudiar plasma, pues ellos decidirán, ¿sí? Nosotros nos vamos a quedar con los tres estados clásicos y les vamos a llamar fases, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, nada más para terminar esta parte de las definiciones. Cuando nosotros tenemos un estado en el espacio, un sistema que tiene un estado, unas características y está ahí, nosotros podemos llevarlo a otro estado, ¿sí? Por diferentes caminos, ¿no? Al final, en el espacio yo puedo desplazar mi sistema, las características de mi sistema las puedo cambiar, llevándolas a otras. Ese llevarlo de un lugar a otro, pues en mecánica es un clásico desplazamiento, ¿no? Un movimiento de un lado a otro. Y lo caracterizamos por la derivada de la posición, ¿no?
Entonces derivo la posición, me va a dar la velocidad, derivo la velocidad, voy a tener la aceleración. ¿Sí? En este curso de termodinámica no nos interesa, ¿sí?, dar las características de la velocidad y la aceleración, que sería la derivada de la presión, la derivada del volumen, la derivada de la temperatura. Y van a decir, ay, ¿cómo qué significado tendría eso si no es una velocidad? O sea, como tal, ¿no? ¿Qué tendría? Pascales por segundo, metros cúbicos por segundo, Kelvin por segundo. Pues al final es una velocidad, pero más bien lo hemos manejado, siempre se maneja como una razón de cambio. ¿Qué tan rápido cambia en el tiempo esa propiedad? No lo vamos a platicar, nos vamos a quedar con la parte estática. Vamos a suponer que todos los sistemas llegan de este punto a ese otro punto a través de una curva y con un número infinito de pasos. Si yo hago un número infinito de pasos y entre cada paso de un paso a otro me tardo un tiempo infinito, si llegar de un punto a otro me lleva un tiempo cuadrado, ¿no? Porque del punto inicial al primero, que está infinitamente pegado, yo tardo un tiempo infinito. Y de ese segundo punto al siguiente, que está también infinitamente pegado, me va a tardar un tiempo infinito. Entonces, les digo, va a ser un infinito cuadrado cuando yo haga la suma, ¿sí? Ese tipo de procesos se llaman procesos cuasiestáticos. Y son con los que vamos a trabajar siempre. Dos características: de un punto a otro, un tiempo infinito, y un punto está infinitamente pegado al otro. ¿Sí? ¿Eso pasa en la naturaleza? No, no pasa, ¿no? Todos los procesos llevan un tiempo y es finito. ¿Por qué lo hacemos así? Porque para que yo tenga un proceso, y lo platicaremos, pero lo vemos según la ley de la termodinámica. ¿Qué es cuasiestático, bro? ¿Qué es cuasiestático? Que tiene esas dos propiedades. Que llegar de un punto a otro lo haces a partir de un número infinito de pasos, y entre cada paso tardas un tiempo infinito. Esa sería la definición de cuasiestático. ¿Sí? ¿Por qué le decimos procesos cuasiestáticos? Porque es demasiado complejo estudiar los procesos dinámicos. Y lo más sencillo, si eso fuera un motor, ¿no? Y eso fuera, el sistema fuera un cilindro con una mezcla de combustible y aire. Y yo lo hago explotar, ¿no? Originalmente, cuando yo le inyecté el combustible y el aire, voy a tener una presión, voy a tener un volumen y una temperatura. Y lo hago explotar. Y entonces voy a decir que eso empieza a inflarse, ¿no? Pero realmente ¿está ocurriendo lo mismo en todo el cilindrito? A lo que voy es, si mi sistema es este, ¿no? Un pistón. ¿Sí? Y aquí tengo la mezcla de combustible. Y por aquí, ya no lo dije, pero por aquí, abajo, está la bujía, ¿no? Que va a producir la chispa, en algún lugar. Y explota. Y cuando explota, empuja el pistón para arriba. Ah, bueno, la bujía sigue por aquí. Y entonces ya, tal vez la cantidad de partículas no cambia, ¿no? Va a ser una composición diferente, no va a haber una reacción química. Pero va a haber una cantidad de partículas que en masa son idénticas, ¿no? Conservación de la materia. Pero ya incrementó su volumen, cambió su presión, cambió su temperatura. Y los estudiamos cuasiestáticamente. ¿Para qué? Cuando se produce el chispazo, ¿sí? Bueno, se produce todo el proceso de aquí para acá. ¿Cuánto tiempo tarda?
hagan un cálculo. Más o menos díganme como cuánto. Muy poco. ¿Eh? Muy poco. Ok. Tú tienes un coche, lo tienes en neutral. ¿Cuántas explosiones produce por minuto? En la antigüedad los coches nomás traían velocímetro, pero ahorita ya traen uno para medir las revoluciones y otro para medir la velocidad. Típicamente si lo tienen detenido en neutral, ¿cuántas explosiones produce por minuto? Cero. No, sigue produciendo. ¿Nunca se han fijado? No. ¿Eh? Como 1000. Sí. Y vamos a decir que 1000, porque realmente están en 2000, 2500. ¿Sí? Pero voy a dejarlo en 1000 porque los ciclos mecánicos dan doble vuelta por cada ciclo termodinámico. Entonces, si dice 2000, realmente hay 1000 explosiones. ¿Sí? Está bien. Entonces, 1000 explosiones por minuto, eso me da una explosión cada cuando. Una cada 6 cada segundo. 6 cada segundo. Si hablamos de tiempo sería como 0,15 segundos, ¿no? ¿Eh? ¿Sí estoy bien o me falta un 0? Sí, como 6 y luego... No es cierto. ¿Eh? ¿Me falta un 0? ¿Así? Más o menos, déjenlo. O sea, 1000 entre 6. ¿Cuánto yo? 16.6. Ajá. ¿16? Explosiones por segundo. Ah, 16 explosiones por segundo y 1 entre 16. 0.0625. 0,0625. Ok. Por cada explosión. O sea, estamos hablando de centésimas de segundo. Ok. Entonces, ir de aquí hasta acá son centésimas de segundo. Y luego, menos, porque el proceso hace 4 tareas, ¿no? Mete gasolina, explota, la saca. No, mete gasolina, se expande por la explosión, saca la gasolina, vuelve a meter gasolina. Ah, me falta la compresión. Okay. Mete gasolina y la comprime. Y luego la explota y luego se expande el cilindro. Y luego viene el sacarlo y volver a inyectarlo y volverlo a comprimir. Son 4. Entonces, este proceso realmente es una parte. ¿Sí? Aquí adentro todavía hay más cosas que pasan. ¿Sí? O sea, todavía tarda mucho menos tiempo. Pero les sigo preguntando, o sea, yo lo tengo en esa posición y se produce el chispazo. ¿Qué va a pasar con el chispazo? ¿Qué pasa? Yo puedo decir, bueno, pues explotó, ¡pum! Y de aquí pasó al siguiente punto, vamos a decir que es y es así. Y este tiene una presión, volumen, temperatura. Este tiene una presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial, y este tiene una presión 1, volumen 1, temperatura 1. ¿Okay? ¿Puedo decir que eso es cierto? Sí. Sí, ¿cuándo? O sí, ¿cómo? O sí, ¿por qué? Dependiendo de tu punto de referencia. Ok, supongamos que es un punto muy cercano. Sí, muy cercano. Sí puedo decir que presión 1, volumen 1, temperatura 1 representan este sistema. Siempre y cuando el proceso haya sido cuasi estático. Ay, ¿por qué? Porque cuando se produce el chispazo, en esta región, explota el combustible que está en la región. Y entonces esta zona
esa zona tiene temperatura, presión, volumen que todo el resto. ¿Sí? Entonces, presión 1, volumen 1, temperatura 1, no me representa el sistema. ¿Qué tengo que hacer? Pues decir que ya pasó un tiempo suficiente para que toda esta región tiene las mismas características de presión, volumen, temperatura. ¿Sí? Y vamos a decir, volumen, bueno, aquí agarramos un pedacito chiquito y miren la cantidad de partículas que hay y tiene que ser exactamente al volumen que tiene este pedacito que tiene la misma cantidad de partículas. Porque ¿qué va a pasar en esta zona? Cuando explota, avienta las partículas hacia afuera. Se van a hacer zonas de mayor concentración de partículas y otras de menor concentración de partículas. Pero al final, el asunto es, el sistema no puede ser representado por esto, hasta que yo deje que pase suficiente tiempo. Y entonces, este punto, yo tengo que dejar que pase tiempo para que se estabilice, se equilibren, ¿no? Todas las regiones de mi sistema. Y entonces, para cada uno tengo que ir haciendo lo mismo. Entonces, de ahí sale tengo que tener un proceso cuasi estático. Dejar que, aunque sean muy cercanos, dejar que alcancen una estabilidad. O no, digamos, estabilidad es homogeneidad. ¿Sí? Y eso pasa, ¿no? Que, la combustión, luego la combustión, ¿se quema todo el combustible dentro del pistón? En principio sí, para eso lo afinas. Cuando llevas a la verificación, si sale combustible de ahí, te rechazan, ¿no? No te dan el holograma. Si yo no tengo coche y nunca he llevado a verificar un coche. Ellos bueno, algún día lo llevarán, ¿sí? Tu coche a verificar. No es cierto, cuando ustedes te compren su coche ya van a ser eléctricos. Pero bueno, no importa. La termodinámica, bueno, tal vez ya puedes comprarte un coche eléctrico. Está muy caro, yo sé, pero. Pero bueno, la termodinámica está antes de que existieran los motores de combustión y va a seguir existiendo después de los motores de combustión, o sea, no. ¿Y para qué nos va a servir? Pues nos va a servir siguiendo la termodinámica, ya no en procesos de motores de coches, pero para otros tipos de procesos. Entonces, les iba a preguntar. Se supone que no tiene que salir energía, ¿cómo se llama? Energía. Desperdiciar de combustible. La cantidad de energía que tú puedes obtener de una explosión depende de la temperatura a la que haces el proceso. ¿Sí? Y entonces también es muy variable, ¿sí? Porque hay una temperatura óptima en la cual tiene que estar el motor para que cuando se produce la explosión te libere la mayor cantidad de energía que tú puedas aprovechar, ¿sí? Porque al final la explosión siempre te va a producir la misma energía, pero es la energía que tú puedes aprovechar. Entonces hay que hacer que la explosión ocurra cuando el motor tiene la temperatura correcta. Pero entonces si yo hago la explosión y se empieza a quemar lo primero y después lo segundo y después lo tercero, después los extremos, el proceso no ocurrió siempre a la misma temperatura en todos los elementos de combustible, ¿sí? La temperatura va a estar cambiando porque van a ir explotando pedacitos de combustible hasta que lleguen los últimos. Estos ya tienen otra temperatura, ¿sí? Ya tienen otras condiciones de presión y de volumen. Entonces la cantidad de energía que yo les puedo sacar no necesariamente es la mejor. Eso lo resolvió, creó un sistema, una compañía de la India que se llama Bajaj. ¿Saben qué hace Bajaj? ¿No saben qué hace Bajaj? No. Salían los comerciales en la tele. Ya, yo tampoco. Pero en el YouTube ya también salían. Tiene una agencia ahí en. Y yo decía Bajaj, ¿no? Ahí quiero tener una Bajaj, ¿no? Pero después salieron los comerciales, no, se produce Bajaj, órale, pues. Tiene una agencia ahí frente a Pitayas. Venden motos. Ajá. Sí,
Y resolvieron este problema, no totalmente, pero lo resolvieron un poquito, ¿sí? Y Kawasaki les copió. Y luego entonces Bayash demandó a Kawasaki. Y luego entonces llegaron mejor a un acuerdo y muchas motos Kawasaki las hacen en la India, en las plantas de Bayash. ¿Qué inventó? Un sistema que se llama BTI. Bueno, ponen dos bujías, ¿sí? Dos bujías, un spark. ¿Y qué hacen? Pues que ponen dos bujías, una a cada lado, y cuando explotan, están sincronizadas, producen la chispa al mismo tiempo, se produce la explosión, garantizando que la mayor cantidad de combustible esté explotando a las temperaturas óptimas y presiones óptimas. ¿Sí? Ya después salió uno que quiso meter tres, ¿no? ¿Qué haces? Que no solamente esta región ya explota, ¿no? Y luego va a la expansión. No, sino ya que tienes una bujía por acá y otra por acá y explota, entonces este volumen es el doble, ¿sí? Entonces se supone que no para que no salga combustible sin quemarse y no pase la verificación, sino para que se produzca una mayor cantidad de energía útil, ¿sí? Pero bueno, ese es otro asunto. Nuestro asunto, ¿cuál es? Que necesitamos un proceso cuantidestático, que todo el sistema, todo lo que está allá adentro, todo, el pedacito que tú agarres, el diferencial de volumen, tenga exactamente las mismas características en todo el sistema. Por eso lo requerimos cuasi estático. ¿Qué me van a decir? Bueno, es solamente por cuestión de análisis, ¿no? En la vida real no podemos esperarnos a que se produce la explosión y entonces se vuelva cuasi estático, ¿no? Tenemos que esto se mueva rápidamente. Pero para cuestión de análisis no podemos analizar si no está en equilibrio todo el sistema. Y ya que estamos hablando de procesos cuasi estáticos, de hecho es lo último que teníamos que hablar, hay 4 procesos cuasi estáticos que tenemos que analizar. Y los vamos a ir analizando a lo largo del curso, pero me interesa que los conozcan previamente, porque si en algún momento se me sale, pues ustedes sepan a qué me refiero, ¿no? Tengo 4 características, 3 características termodinámicas, ¿sí? Y 3 de esos 4 procesos son procesos que están relacionados con las variables, ¿sí? El cuarto no. Primer proceso, tengo la temperatura. Si yo durante el proceso no cambio la temperatura, ¿cómo se llama el proceso? Y ustedes lo saben. Yo voy a viajar, por ejemplo, de aquí a aquí, sin que se altere la temperatura del sistema. Yo voy a jugar con el cambio de presión, el cambio de volumen, pero la temperatura va a ser constante. ¿Cómo se llama el proceso? Isotérmico. Ley de Boyle, ¿no? Ajá. Las leyes salen precisamente de los procesos. Si yo mantengo controlada muy bien la presión, ¿cómo se llama el proceso? ¿Isobárico? No. Pero aprovechemos que ya dijeron, si la presión es constante durante el proceso, eso se llama isobárico. A presión constante es isobárico. A volumen constante, ¿qué es?
hablando de dibujo técnico, ¿qué son estos procesos? ¿Sí? Ustedes, cuando tienen un punto moviéndose en el espacio termodinámico, un sistema que tiene un estado y lo tiene en otro estado, lo pueden hacer a través de una curva en el espacio de cualquier forma, ¿no? De hecho, las regiones en el espacio termodinámico son como las conocemos, como volúmenes de figuras. Y estos procesos, ¿qué son? Pues como lo hacemos en dibujo técnico o en mecánica clásica. Poner una variable constante significa partir, ¿sí? La figura tomando una rebanada exactamente a una coordenada constante, ¿no? Entonces la cortan, ¿qué obtienen? La sección transversal. Y entonces ahí se ve cómo es la proyección a temperatura constante, o a volumen constante, o a presión constante. Y se ve cómo es el trazo. Si yo lo dejara que variara en las tres direcciones, pues quién sabe cómo sería, ¿no? Sería más extraño. ¿Sí? Esas son las tres que vamos a ver, que trabajarlas son como proyecciones en los planos X, Y, o bueno, no sean X, Y, PB, BT o PT, ¿no? Me hace falta un proceso que no tiene que ver con las coordenadas. Es el proceso a calor constante. Bueno, ¿qué es su calor constante? No hay intercambio de calor. Los dos sistemas mantienen su energía interna sin que le intercambien un sistema con el otro. Estos procesos se llaman, ¿alguien sabe? Aislados. Ay, qué bueno que me lo recuerdas, es otra parte. No. Es un proceso adiabático. Pero lo que tú dices es correcto. El sistema tiene que estar aislado. ¿Sí? Y entonces aquí hay que meter otra cosa que se me había olvidado. Cuando tú tienes un sistema, ese sistema tiene paredes. ¿Sí? Y según el tipo de pared que tú tengas, vas a tener el proceso. ¿Sí? Recordemos que la termodinámica, o el objetivo de la termodinámica es que ustedes controlen cómo ocurren las cosas. ¿Cómo las controlan? Con paredes. ¿Sí? El sistema tiene una frontera y esa frontera ustedes la construyeron. ¿Sí? Y entonces me decía, que él me decía que era un proceso aislado, ok, no de cualquier tipo de aislamiento, ¿sí? Un aislamiento específico. ¿Qué tipo o cómo se llama ese aislamiento? Se le llama aislamiento térmico. Un aislamiento térmico. Entonces, cuando yo construyo el sistema, aquí, yo le pongo paredes. Y yo llamo a esas paredes y les digo que son aislantes térmicos. Entonces, si mi sistema fuera una tacita de café, ¿qué aislante térmico utilizarían para que el proceso fuera adiabático? Si yo voy a trabajar con mi taza de café como un sistema, que no le entre calor o no le salga calor durante el proceso, ¿qué tipo de aislante ponen? Unicel. Es un aislante térmico. Si no les importa la parte del aislamiento térmico que le ponen, ponen metal, ¿no? Si esto fuera un motor, pues le ponen metal. Aparte que el unicel no va a aguantar. Podrían ponerle algún cerámico, ¿no? Hacer el alma de acero inoxidable y ponerle afuera cerámico. Pero bueno, no es tan relevante. Entonces solamente ponemos metal, ¿no? Los aislantes térmicos, todos
todos los cuerpos tienen una propiedad de aislamiento, ¿no? Nomás que hay unos muy malos que se llaman conductores. Conductores no eléctricos, sino de calor. ¿Sí? Pero los que son buenos son los que llamamos aislantes térmicos. Entonces aquí vamos a separar en dos clasificaciones: aislantes térmicos y conductores térmicos. Y les digo, cualquier objeto tiene la propiedad de conducir. Puede ser mala, puede ser buena, donde malo o bueno es relativo, ¿sí? No existe como que malo y bueno. Pero así como todos conducen, todos son relativamente, bueno, lo voy a decir, el conductor perfecto no existe, ¿no? Pero tampoco existe el aislante perfecto. Aunque tenga tu sistema aislado térmicamente, siempre hay fugas, ¿sí? Y pues, decir fuga no significa que por ahí tiene un hueco por el cual se escapa, no. Si ustedes quieren que su café se mantenga a una cierta temperatura, le ponen un set, pero aún así ustedes van a sentir que cuando lo tocan, que el unicel está un poco más caliente que el unicel que está vacío, ¿sí? Se está fugando la energía. Si yo quiero un proceso isobárico, ¿qué tipo de pared pongo? ¿De metal? ¿Eh? ¿De metal? Bueno, isobárico o isopórico, no lo sé, aquí es, al final es un juego. Pensémoslo así. Quiero un proceso a volumen constante. ¿Qué hago con el recipiente? ¿Cómo son sus paredes? O sea, si quiero que el volumen se mantenga constante. No elásticos. No son elásticas, Rígidos. rígidas. ¿Sí? Me gusta la palabra rígida. Pero si yo voy a permitir que se mueva el volumen, ¿cómo son las paredes? Flexibles. Me gusta más ponerle elásticas. Yo uso la palabra móvil, pared móvil, ¿sí? Y pared móvil, pues hay varios tipos de paredes móviles, ¿no? Una es el pistón y el sistema termodinámico móvil más sencillo. Todas las paredes rígidas no se mueven, pero tiene un pistón que al final es una pared, es la tapa, que puede subir o bajar, ¿sí? Se mueve cambiando el volumen del sistema. También cuando me dicen de rígido o flexible, un sistema termodinámico es un globo, una llanta, ¿sí? Tiene una pared flexible, tiene un cierto volumen que depende de la cantidad de aire que está en equilibrio con la presión ambiental, pero si ustedes le echan más aire, se va a inflar, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta que se alcance el equilibrio entre la cantidad de aire que tiene adentro y la presión ambiental, ¿sí? Si le meten más aire, pues se infla más, hasta que llegue el momento en que truena, ¿no? Pero la pared, al final, la pared es móvil, puede desplazarse. Cada elemento diferencial, si lo ponemos con respecto al centro de la esfera, que el globo fuera una esfera, el volumen puede ir incrementándose en una sección transversal y se va incrementando su volumen. Y ustedes lo ven, ¿no? Cómo se va haciendo, se va estirando, ¿no? Le ponen ahí una carita. Y le empiezan a inflar y empieza a crecer la carita, ¿sí? Hay un tercer tipo de pared. ¿Por qué dejé estas puntas? Porque una pared rígida o móvil, una pared de esas características, si es rígida va a mantener el volumen constante, ¿sí? Si es rígida.
Una olla express, pues es rígida. No espero que se les vaya a botar la tapa, ¿no? Está diseñada para que no cambie el volumen, pero que si pasa, se incrementa la presión dentro de la olla. ¿Sí? Esa es una pared o conjunto de paredes rígidas. En un pistón, ¿o qué se espera de un pistón? O de un globo, las paredes se están inflando, ¿sí? Pero de tal forma que siempre la presión dentro del sistema se mantenga constante. Y ese es el objetivo de por qué se estira. El globo, les digo, le empiezan a echar aire y hasta dónde se estira. Hasta que haya un equilibrio entre la presión interna y la presión externa. Le echan más aire, se infla más, pero ¿dónde se detiene? Cuando hay equilibrio entre la parte interna y la parte externa. ¿Sí? Si no hubiera equilibrio, se produce desplazamiento, ¿no? Porque al final, la presión que es fuerza entre área, ¿sí? Presiones iguales al final, bueno, ahí el área, supongan que tiene una pared infinitamente delgada, de tal forma que la superficie interna y externa del globo es exactamente la misma, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fuerza? O ¿por qué les digo que la presión tiene que ser igual? Porque yo multiplico la presión por el área, eso es la fuerza. Entonces, la fuerza interna y la fuerza externa son idénticas. ¿Qué pasaría si no fueran idénticas? Según la ley de Newton, ¿qué pasa? Hay movimiento. Hay movimiento. La pared se sigue estirando si la interna es más grande, o el globo empieza a contraerse si la presión externa es más grande. ¿Cuándo se va a detener ese movimiento? Cuando las presiones son idénticas. ¿Sí? Entonces, el objetivo de una pared móvil es que las presiones se puedan mantener iguales adentro y afuera. Y me falta la tercera, que no vamos a estar platicando de la tercera pared, porque no vamos a trabajar con eso. Pero de una vez, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando llueve? ¿Qué se pone? ¿Qué? Sí, cuando está lloviendo, ¿qué se pone? Para no mojarse. Un impermeable o un paraguas. ¿Cuál es la característica de esa pared? Que el agua le escurre. El agua no puede atravesar la pared. Sí. Isotrópico. No rompe el agua. Pues yo le llamo permeable o impermeable. Pero también hay semipermeables, ¿no? ¿Han escuchado hablar de la semipermeable? ¿Sí? Bueno, tengo la pared que le vamos a llamar impermeable o permeable, o el punto intermedio que es la semipermeable. No lo vamos a platicar, no es parte de este curso, pero bueno, para que lo sepan, ¿no? Esas paredes o nuestras paredes que vamos a manejar en todo el curso son impermeables, no permiten el intercambio de partículas. ¿Sí? Una pared permeable, pues como que sería Un trapo. Como una servilleta. una servilleta, un trapo. ¿Sí? No me sirve mucho para aislar, ¿no? un sistema termodinámico de otro. Tendría que ser sólido el objeto para que no se escape, ¿no? Pero un líquido se va a escapar y un gas se va a escapar. ¿Sí? No vamos a ver, les digo esto, pero las paredes permeables más comunes que son los filtros, ¿no? Y ni siquiera son permeables, son semipermeables, porque va a dejar que pasen gases y va a retener los sólidos y algunos líquidos. ¿Sí? Cuando ustedes compran un filtro de agua, es una multicapa, ¿no? Que entre más capas tenga es mejor el filtro, ¿no? Pero tiene, ¿qué tiene? A mí en la primaria me enseñaron a hacer filtros. No sé si ahora les enseñan a hacer filtros. Con una telita, ¿no? Ponen telas, cerámicos, Piedras igual. ponen algunas piedritas, Arena. arenas. Me
falta lo que es el más común. Papel filtro. ¿Eh? El papel filtro. Pues el papel es para que no se te mezcle la arena con el otro. Y para que vaya reteniendo. Pero no sé, filtro de carbón activado. ¿Sí? Yo no sé, pero yo cuando nos enseñaron en la primaria, mi papá me consiguió una bolsa de carbón común y corriente. No sé si funcione, ¿eh? Nunca lo probamos, creo que al final. Bueno, dije, madre, lo aprendí, pero en la casa no lo vamos a poner. Podría servir para darle de tomar agua a los perritos, a las plantitas, no lo sé. ¿No? Pero al final es una serie de capas semipermeables todas, ¿sí? Y cada una tiene un objeto, ¿no?, que va a retener. Son capas semipermeables. No sé cómo se hace, pero hay un proceso de potabilización de agua que es la ósmosis inversa. ¿Qué es eso? Mediante presión empujan el agua hacia un filtro. Ajá. Para que las partículas pesadas se queden en el filtro y el agua pase. Ajá. Al final es un proceso de una pared semipermeable. Va a pasar el agua, pero no va a pasar ninguna otra cosa. Bueno, va a pasar el agua y todas las moléculas que sean más pequeñas que el agua. A cierto nivel porque se desperdicia parte del agua. ¿Sí? Y es bien interesante porque el agua es una molécula más pequeña que la molécula de oxígeno. ¿Estoy en lo correcto o no? Ay, no lo sé, realmente no lo sé. Lo que sí sé es que el oxígeno es más pesado que el agua. Sí. H2O O2. ¿Cuál es más pesado? El H2 El oxígeno es 18. ¿qué número? 16, ¿no? 16 más 2 son 18. 18. ¿Y esta? 32. 32. 32. El oxígeno es más pesado que el agua. Bueno, pero el agua está en estado líquido, por lo tanto se vuelve más densa. ¿Sí? Si solidificáramos el oxígeno, tal vez sería más pesado. No lo sé, no lo sé. Bueno, ¿y de qué depende que sea más grande una molécula o no para que pase por el filtro? ¿De qué depende? De su tamaño de red. ¿Sí? Y el tamaño de red tiene que ver con el tamaño con la distancia que hay entre las moléculas. Y no lo sé, no sé cuál sea el tamaño de red del agua ni del oxígeno. Entonces sí lo pueden hacer, estiran más grande la molécula. Entonces, aunque sea, no sé, eso no las vemos. ¿Se pueden medir? Sí se pueden medir. Para la nueva definición del kilogramo se midió la distancia entre dos átomos de silicio. Pero bueno, ese es otro asunto. Léanse la definición del mol y la relación con el kilogramo. Y tiene que ver con el tamaño de la distancia entre dos átomos de silicio. Pero bueno, las paredes, hay tres paredes: aislantes y conductores, rígidas o móviles, e impermeables y semipermeables. ¿Sí? Pues para que cuando vayamos platicando, vayan viéndolas. Me hace falta, o bueno, ya quiero pasar al siguiente tema, que sí viene en el curso, o pasar al siguiente tema que no viene en el curso. Pero que sí se va a evaluar porque se lo puse en la prevención. ¿Eh? ¿Por cuál empezamos? El más difícil, pero ya lo fácil. No es más fácil para el examen. Es más difícil para el examen. El más difícil. Mira, los dos tienen su chiste. Pero, Vamos a ver difícil. sí, los dos. Empecemos por el que sí tenemos que platicar.
que se llama temperatura. Entonces, ¿qué definición conocen de temperatura? ¿O qué es para ustedes la temperatura? ¿Se acuerdan que vimos presión, volumen, energía interna, o energía, trabajo? Me brinqué, ¿no? La definición de temperatura. Me la brinqué. Pero bueno, ya nos llegó el día y tenemos que decir lo que es la temperatura. Hay dos definiciones de temperatura según el área del conocimiento en el que estemos trabajando. ¿Cuántas áreas del conocimiento de la física conocen? ¿Física? Cuando hablan de Clásica. Clásico y moderno. clásica y moderna. Clásica y moderna. Dentro de la clásica, pues hay tres, ¿no? Que conocen bien. ¿Cuáles son? Mecánica, electromagnetismo y termodinámica. Sí, son tres. ¿Y dentro de la moderna? Cuántica y relatividad. Cuántica y relatividad, ok. Hablando de termodinámica, hablando de temperatura, hay una definición clásica de la temperatura. Temperatura. Pero en física moderna, lo que es relatividad, termodinámica, mecánica cuántica, no existe la definición. ¿Okay? Pero hay una tercera área del conocimiento que no nos platican mucho, pero se llama mecánica estadística. Está a la mitad entre la mecánica cuántica y la mecánica clásica. La mecánica clásica estudia un sistema. ¿Sí? La física moderna, a nivel de mecánica cuántica, estudia un átomo. ¿Sí? A veces estudia dos átomos. Cuando llega a estudiar tres átomos, ya se acabó la mecánica cuántica, ya no se puede. Y de hecho, creo que exageré, ¿eh? ¿Verdad que sí? La mecánica cuántica estudia un átomo, ¿sí?, con un electrón. Ya, son dos partículas, ya. Es todo lo que puedo estudiar. Y a veces meten un átomo con un electrón y luego le ponen otro electrón. Tres partículas, ya. Se acabó el asunto, ya no se puede. ¿De veras? Entonces, cuando tiene un hidrógeno con un electrón y dándole vueltas, la mecánica cuántica es maravillosa, bien fácil, resuelven el problema, todo bien chido. Pero llegan al siguiente átomo, el helio. Un núcleo, un electrón, y dentro de la misma órbita, pues otro electrón, ¿no? Porque es el 1s, el helio. Espina arriba, espina abajo, todo bien bonito. Bueno, esa cosa ya se pone de locura. ¿Sí? Así de fácil. Tres partículas. No hay solución. ¿Sí? Entonces, ya no digamos de cosas más complejas, ¿no? El litio que tiene el núcleo y tres electrones dándole vuelta, ¿no? Ya, eso ya está más allá de lo que se puede resolver. Pero bueno, la mecánica cuántica estudia un átomo, sus electrones se dándole vuelta. La mecánica clásica estudia todo el sistema. La mecánica estadística estudia el sistema dividido en cientos de miles de subsistemas tan chiquitos, que tienen una cantidad muy pequeña de átomos adentro. Eso es de la mecánica estadística. Entonces, la mecánica estadística no tiene la limitación de la mecánica clásica, que es todos los procesos tienen que ser cuasi estáticos para que todo el sistema tenga exactamente
la misma temperatura, la misma presión, y pues el tamaño del cuadrito del volumen sea el mismo para que haya la misma cantidad de partículas. En mecánica estadística no, ¿sí? Lo dividen en cientos de miles de sistemas, y cada sistema tiene su propia presión, su propio volumen y su propia temperatura, ¿sí? Y luego hacen estadística. ¿Sí? Entonces no tiene esa limitación de ser proceso cuasi-estático. ¿Dónde viene la dificultad? Si no tengo el problema de que sea cuasi-estático. O sea, ya no tengo que dejar que pasen tiempos infinitos y pasos infinitos. No, ya la dificultad es de que tengo paquetitos infinitos. ¿No? Y no hablemos de las características, porque eso se pone bien loco. ¿No? Puedo tener muchas presiones, volúmenes. Eso se pone más difícil, ¿no? Porque entre más características tenga yo cada subsistema, pues el sacar promedios es más complejo. ¿Sí? Entonces, como cultura general, no sé qué libro de termodinámica están viendo. Pues un libro clásico. Agárrense un Resnick. Agárrense un Resnick. ¿Sí? Otro libro clásico de física. ¿Eh? No sé, para mí no es tan clásico. El chan. A mí me gusta porque desde los principios el primero que empezó a manejar libros a color y con dibujitos y muchos colores fue Tipler. ¿Sí? Yo sé, ustedes nunca han visto un Resnick en blanco y negro, pero en mis tiempos sí eran en blanco y negro. ¿Sí? Entonces, el primer libro que llegó a mis manos que no era en blanco y negro era el Tipler. Yo sé, pudo haber llegado a mis manos un Resnick a color mucho antes, pero pues, eran más caros. ¿Sí? Además venían en inglés. Y ahora no hay problema, ¿no? Ya hasta. No sabe inglés. El Google Translate les hace traducción simultánea, entonces platican con un chino, luego se lo ponen, hablan, les traduce, ustedes hablan, ya tiene traducción simultánea. ¿Sí? Ya no hay traducción. Y tienen el texto en inglés, que hacen, le toman una foto y que te lo traduzca. Sí, ya tiene reconocimiento de caracteres, los textos y ya te los traduce. Entonces, bueno, además de que ya los libros están en español. Pero bueno, yo recomiendo esos dos. Hay un capítulo que se llama Teoría Cinética de los gases. ¿Sí? Ese capítulo nada más léanselo por cultura general. ¿Sí? No para el examen. No para el examen. Okay. La teoría cinética de los gases nos sirve para entender lo que es la mecánica estadística. ¿Sí? Y nos sirve, va a venir la definición de temperatura de la mecánica estadística en esa sección. ¿Sí? Y también va a tener una cosa que no vamos a ver, lo vamos a tomar como una verdad absoluta, ¿sí? Que es la función, la función de la energía interna. ¿Cómo depende la energía interna de la temperatura? Eso viene en esta sección. ¿Sí? Nosotros lo tomaremos como lo hace la física clásica, como una verdad experimental. ¿Sí? Pero en mecánica estadística se justifica esto. ¿Sí? Ok, ahí les van a dar su definición de cuál es la definición de temperatura. ¿Sí? Para fines prácticos, yo creo que ustedes la conocen. ¿Me puede decir alguien cuál es la definición de temperatura? Creo que era como el promedio de cómo se movían las partículas. Exactamente. No es le falta un poquito, ¿no? No me acuerdo. Sí. Pero es la definición que no está mal. No está mal.
De hecho, que entendamos lo que es la temperatura, en forma moderna en este ciclo, en finales del ciclo pasado, es la mecánica estadística. La temperatura es una manifestación macroscópica de la energía cinética de las partículas. Pero no solo eso, yo les digo teoría cinética de los gases, ¿sí? Entonces, luego los gases ni siquiera tienen que ser gases, ¿no? Pueden ser electrones. Se habla de gas de electrones. ¿Ya llevaron estado sólido? ¿Ya llevaron? ¿Física del estado sólido? Semiconductores. Bueno, algún día van a llegar a física del estado sólido porque tienen que entender cómo funciona un semiconductor para poder hacer un transistor y para ahí hacer un montón de cosas. Digan que era una manifestación macroscópica De la energía cinética de las partículas. ¿Sí? Gracias. Y es que cuando hablamos de mecánica cuántica, la mecánica cuántica nomás son los electrones dándole vuelta al núcleo, ¿no? Y esa darle vuelta, sí es tienen energía cinética los electrones, pero nos quedamos ahí en la energía cinética del electrón y básicamente lo que nos interesa es, pues está en su órbita y que él le esté dando vueltas, pues tiene que ver con su energía cinética. Porque cuando llevaron mecánica de la partícula, sí vieron que la velocidad de un cuerpo tiene que ver con el radio, ¿no? De la órbita, ¿sí lo vieron? ¿Sí? Entonces, este cuerpo empieza a girar y tiene que llegar hasta un punto en el cual hay una, ¿cómo se llama? Una órbita estable en la cual su energía centrípeta pues lo mantiene, ¿no? Se mantiene atrapado. Si no hay ese equilibrio, pues pasa a una órbita más alta o más baja. Eso sí lo vieron, ¿no? Estoy seguro que sí lo vieron. Y hasta lo calcularon. ¿No? M por B cuadrado entre R. Sí, la fuerza centrípeta. Sí la vieron, sí la vieron. Es la que apunta hacia adentro. Bueno, sí. El cuerpo al estar girando trata de escaparse, ¿no? Ajá. Pero debe haber una fuerza exactamente igual para que lo mantenga en órbita. Entonces tiene que haber un equilibrio. En el sistema planetario, pues la fuerza que apunta hacia el centro es la fuerza gravitacional, esa lo mantiene. Y este cuerpo trata de salirse con una cantidad mv cuadrada entre r, ¿no? Entonces de esa forma conoces cuál es la atracción gravitacional. O si tengo un mecate, si le estoy dando vueltas, la tensión en mi cuerda es igual a mv cuadrada r. Si lo quiero más rápido, se va a producir más tensión. Pero bueno, aquí el que yo tenga el mecate es un cuerpo rígido que sí incrementa la tensión en la cuerda. La fuerza es variable en la cuerda. En el sistema planetario no, solamente depende de la gravedad. ¿Cómo regulo la fuerza? Alejando o acercando los objetos. Entonces así generó las velocidades de órbita. Entonces, cuando vemos al espacio, todos los espacios, todos los satélites están dando vueltas, ¿no? Unos más rápidos y otros más lentos. ¿Cuáles van más rápido? Los que, no sé. Es que ahí, al final también tienes que definir qué quieres, que se mantenga siempre en una órbita estable, para que el satélite Morelos 2 que tenemos aquí arriba siempre nos esté dando señal, o queremos que vaya más rápido, que sea un satélite espía que pase cada 20 minutos sobre la zona donde vamos a tomar fotografías y vamos a espiar a los talibanes. Y que está ahí tan de, sí, tenemos contacto con el satélite. Ah, ya sé cuál otro. En Gears, ¿no? Para el partido del Alba. ¿Sí? ¿Que no se alinean los satélites? Es muy triste, ¿no? Y la vez persiguiéndote. Ok, bueno, ese es otro asunto. Pero ¿qué nos interesa aquí? El electrón moviéndose alrededor del átomo, y si le meto más energía, pues
va a jalarla y el electrón va a cambiar de nivel, ¿no? Y va a tener una órbita más grande. Bueno, ¿qué pasa en estos cuadritos? Que cuando yo agarro un cuadrito, ¿sí?, y calculo la energía cinética de todas las partículas que hay allá adentro, eso está relacionado directamente con la temperatura. Pero en estos cuadritos no veo átomos, ¿no? Veo partículas. ¿Y cómo mido su energía cinética? Es la energía con la que la molécula, tamaño átomo, núcleo, todo junto, se está moviendo dentro del sistema. ¿Sí? Entonces, eso es la manifestación. Si tengo tengo cierta cantidad de partículas, están moviéndose para todas partes, su velocidad, su energía cinética es más grande. Pero sí, siempre se ha dicho, ¿no? Eso. Si tengo un gas, pues ahí andan en movimientos. ¿Cómo le llaman los movimientos y todo loco? Tengo una partícula aquí adentro, ¿sí?, y la partícula se empieza a mover aquí para todas partes, de forma aleatoria. Caótico. Le llaman caótico, ¿no? Los puristas le llaman movimiento browniano. Pero, movimiento caótico, ¿no? Pero al final, dentro de todo el caos, yo puedo calcular el promedio de la velocidad. Y eso está relacionado con la temperatura. Y bueno, tengo muchas partículas, entonces. Pero les han enseñado que en un estado líquido, ¿qué pasa con esas partículas? Se mueven más lento, tienen menos movimiento. ¿Sí? Por eso el líquido es más frío que el gas. Y si luego les bajo la temperatura mucho más, ¿qué va a pasar con las moléculas? Casi están quietas. ¿Sí? Y digo, es correcto el casi, porque aunque sea un sólido, las partículas se van a mover. Ya no pueden estar intercambiándose con los otros amiguitos, ¿no? Porque es un líquido agua. No me muevo mucho, pero sí puedo intercambiar. ¿Sí? Que cuando ustedes tienen una tina con agua y le echan tantito tanque en polvo, empiezan a ver cómo las moléculas se mueven, ¿no? Lentamente, pero se van moviendo. Y en un sólido le echan el tanque arriba y para que el tanque pinte el hielo, pues va a estar bien difícil, ¿no? Se siguen moviendo en su posición de equilibrio. ¿Cuándo se van a detener? En el famoso cero absoluto. No vamos a llegar a cero absoluto, vamos a trabajar temperaturas normales. ¿Qué es normales? Pues en lo que nos dé un refrigerador. Pero entonces, yo le quito energía, lo enfrío, disminuye la temperatura, las partículas se mueven menos. ¿Sí? Es la manifestación macroscópica de la temperatura de lo que es la velocidad de las partículas. Y existen otras dos manifestaciones, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones macroscópicas de esos mini sistemas? Uno es, el otro es la presión. ¿Qué es la presión? La fuerza que aplican los electrones, las partículas sobre el nacetario. ¿Sobre qué? Nacetario. Sí, exactamente. Entonces, si yo agarro el pedacito aquí de la orillita, de aquí, ¿qué pasa? Ahí está, ¿no? El pedacito.